nos toca en esta noche estudiar algo que es realmente difícil de comprender, pero es parte del mensaje del tercer ángel. Y cuando hablamos de algo difícil de comprender, nos referimos a la obra extraña de Dios, a la obra que Él siente desagrado en tener que hacer, y sin embargo, porque es justo, tiene que hacerla. La Biblia nos habla del amor de Dios, pero esta noche, porque forma parte de este mensaje, tenemos que hablar de la ira de Dios. Cuando termine de proclamarse el mensaje de los tres ángeles, cuando cada habitante de este planeta haya sido advertido y haya entendido la demanda de Dios, entonces terminará el tiempo de gracia y de salvación. La misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra que siguen empecinados en su rebeldía contra el Creador. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía de la cual hablamos ayer, y estará preparado entonces para la hora de prueba que le espera. Los ángeles del cielo se apuran, van de aquí para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que la obra está terminada, que se predicó el último sermón de amonestación, que se dio la última palabra de llamado, que se golpeó la última puerta, que se tocó el último corazón, que el último habitante de esta tierra fue apercibido. Y entonces, como el mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo en su frente, como cada caso está sellado para salvación o perdición, el Señor Jesús sale del santuario celestial, deja de interceder por la raza culpable, levanta sus manos en alto y declara: hecho es. Y todas las huestes de ángeles guardan silencio mientras Él anuncia en tono solemne: el que es injusto, siga siendo injusto. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, siga siendo justo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esas palabras se encuentran registradas en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Y noten que estas palabras están dichas antes de que Cristo venga a esta tierra. Versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todavía el Señor no ha venido cuando Él menciona estas palabras, porque dice: aquí yo vengo pronto. Y cuando Él viene dice que trae el galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que Él ya trae el pago, ya trae el galardón, el premio ofrecido para darlo a cada uno. Pero para poder dar el premio, ya cada caso tiene que estar decidido. De allí que el mensaje del primer ángel anuncia: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y sabemos que ese juicio comenzó en el cielo. En el año 1844, la corte celestial entró en sesión. Los libros se abrieron, como leímos en el libro de Daniel, y el primer caso fue juzgado el 22 de octubre de 1844. ¿Saben ustedes quién fue el primer nombre que compareció ante la corte divina? Los únicos que son juzgados en el juicio antes de la venida del Señor son aquellos que alguna vez en su vida aceptaron el mensaje de Dios, aceptaron el sacrificio expiatorio de Cristo, aceptaron la adoración a Dios. Satanás, sus ángeles, la Biblia dice que están reservados para el día del juicio y la perdición de los impíos. Ellos van a ser juzgados durante el milenio, los impíos. El que no ha aceptado a Dios no necesita ser juzgado, porque la Biblia dice que el que no cree en Él ya está, ¿qué? Condenado, porque no ha creído. Así que los únicos que son juzgados son los que han creído en el nombre de Cristo. Y alguien puede decir: ¿y por qué necesitan ser juzgados? Oh, pues es obvio. Porque hay personas que después de haber aceptado a Cristo se vuelven atrás, rechazan otra vez la misericordia divina y vuelven al mundo de pecado, dan la espalda al Señor Jesús y ya no quieren saber más de Él. La Escritura nos habla acerca de eso en Segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 20 al 22. Ciertamente, Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha sucedido lo del verdadero refrán: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Miren qué cosa más triste. Aquí dice que una persona que, habiendo conocido al Señor Jesús, habiendo sido librado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del Señor Jesús, después de haber conocido y aceptado al Señor, se puede volver atrás. Así dice. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse
atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así que una persona que conoció al Señor, que lo aceptó, que se libró del pecado y de las contaminaciones de este mundo, puede volverse atrás. Y aquí dice que mejor hubiera sido que nunca hubiese conocido. ¿Por qué? Porque entonces el castigo sería menor. En esta noche vamos a hablar del castigo y estamos viendo la suerte terrible de aquel que habiendo conocido se vuelve atrás. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, el Señor Jesús contó una parábola que explica la responsabilidad de aquel que conoce y se vuelve atrás. Comenzando con el versículo 41 en adelante. Entonces Pedro le dijo, San Lucas 12:41, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Y ahora escuchen, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora esto es serio. Aquí dice que aquel que conociendo la voluntad de su Señor hizo lo malo, va a recibir ¿cuánto? Mucho castigo. Mientras que el que hizo lo malo pero no sabía, no conocía al Señor, la voluntad del Señor, siempre va a ser castigado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero no va a ser castigado de la misma manera como aquel que supo. Hay una diferencia aquí. Porque el que mucho recibe, mucho le será demandado. Así que el conocer el camino del Señor conlleva una responsabilidad. Por eso acabamos de leer que mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino del Señor, que después de haberlo conocido echarse atrás, volverse atrás. Por eso se necesita un juicio previo a la venida del Señor. Ahora, repito, los que no conocieron la voluntad de Dios, los que nunca creyeron en Cristo, San Juan capítulo 3 y versículo 17 dice que ya están condenados, no necesitan ser juzgados para saber si se salvan o se pierden. ¿Qué dice allí? Porque no envió Dios, Juan 3:17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que no cree ya está condenado. Los que se pierdan van a ser juzgados durante el milenio. Pero aquellos que aceptaron alguna vez al Señor son juzgados antes de la venida del Señor para determinar si se mantuvieron en el camino del Señor o se volvieron atrás. El primero que fue juzgado el 22 de octubre de 1844 fue Abel.
porque el juicio comenzó por los muertos. Y el primero que murió en esta tierra fue Abel. Caín también va a ser juzgado, porque él aceptó al Señor, pero se volvió atrás. Ahora, no sabemos el resto de la vida de Caín. La Biblia no lo registra. No sabemos si más adelante en su vida se arrepintió y volvió a los caminos del Señor. Eso solo Dios lo sabe y está en los registros del cielo. Cada caso será investigado según la profesión que haya hecho esa persona en su vida, y cada caso será determinado para vida o para muerte, para salvación o para perdición. Cuando esa obra termine con los muertos, comienza con los vivos. Y las personas que están viviendo en este planeta serán juzgadas. Y su vida presente determinará su salvación o su perdición. Temed a Dios y dadle gloria, porque estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El juicio para con los vivos no sabemos cuándo comienza, pero sabemos que será muy pronto. La última prueba que pasará el pueblo de Dios será el decreto de la ley dominical, como estudiamos ayer, y todos van a ser probados en su lealtad a Dios y su reacción ante los mandamientos de Dios, su aceptación o su rechazo de Cristo, demostrado en la obediencia al Señor Jesús como Dios creador, determinará si son leales a Dios o si son rebeldes al gobierno de Cristo. Y esa prueba va a decidir cada caso para bien o para mal. Y entonces, cuando ya todo caso haya sido decidido, cuando Cristo haya declarado esas palabras, hecho es, entonces Él se apresta para regresar a esta tierra. Cada caso ha sido fallado, para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y ha borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús ahora va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Es en ese momento cuando Cristo sale del santuario celestial, la corte del cielo que está en sesión se levanta. Al terminar el juicio, la corte acaba su labor. Y entonces Jesús sale a prepararse para venir a esta tierra. Es justamente después de ese cierre del tiempo de gracia cuando va a suceder el derramamiento de la ira de Dios. Porque el Espíritu Santo, que era el que trabajaba llevando a la gente al arrepentimiento, tocando los corazones, porque la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. No crean ustedes que el pastor Gambetta aquí en estas conferencias él es el que está convenciendo a alguien. Yo lo único que puedo hacer es predicar lo que dice la palabra del Señor. Y no es trabajo mío convencer los corazones. Yo no puedo convertir a nadie, ni puedo obligar a nadie a que se entregue al Señor. El único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo. Él es el que convence.
Y si tú no cierras tu corazón a la obra del Espíritu Santo, Él va a ablandar tu corazón. Él te va a llevar a tomar la decisión de entregarte al Señor. Qué triste sería, y siempre sucede, que el mismo mensaje que resulta en salvación para unos, resulta en condenación para otros. Porque es así. Y te lo tengo que decir porque es una realidad. Si Dios te trajo a escuchar estas conferencias y tú has conocido la verdad y el Espíritu Santo ha golpeado en tu corazón y te ha llevado a reconocer que esta es la verdad, Dios te hace responsable de la luz que tú tienes. Y si tú aceptas la verdad que Él te ha dado, tienes salvación. Pero si tú rechazas la luz que Dios te ha mandado, la misma luz te sirve de condenación. Así dice el Señor Jesús en San Juan el capítulo 3, el versículo que sigue al que citamos. El último que leímos fue el 18. El 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ahora el 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Cuando la luz llega a tu vida, si tú dices no, el mismo mensaje que sirvió para salvar a uno que aceptó, sirve para condenar a otro que rechazó. El mismo mensaje. Imagínense, es como el sol. El sol sirve para ablandar y sirve para endurecer. El mismo calor del sol puede ablandar la cera, puede derretir el hielo, pero el mismo calor del sol puede endurecer el barro y puede resecar el lodo, y el ladrillo lo hace duro. El mismo sol endurece y ablanda. El mismo mensaje de Dios, el mensaje final de los 3 ángeles, cuando es proclamado, trae salvación para el que lo acepta y trae perdición para el que lo rechaza. Y cuando cada persona haya escuchado este mensaje, el último que Dios manda de amonestación a esta tierra, cada caso quedará determinado para perdición o salvación. Y entonces sucede algo tremendo. El Espíritu de Dios, que es el que trabaja en los corazones, llamando al arrepentimiento, que es el que está trabajando aquí en esta misma noche, se retira de la tierra. Y ese es un momento muy solemne, porque esta tierra será dejada, librada entonces en las manos del gran destructor, para terminar de hacer su obra final de destrucción. Ahora, hermanos, nosotros leímos ayer que hay 4 ángeles potentes que están deteniendo los vientos de la tierra, mientras están siendo sellados en sus frentes los siervos de Dios. Pero cuando sea sellado el último, cuando cada caso esté sellado para perdición o para salvación, entonces ¿qué sucede? El Espíritu de Dios se retira de esta tierra, y lo que viene es los vientos de tribulación desatados y la ira de Dios derramada.
Cuando Cristo abandona el santuario celestial y se prepara para venir a buscar a sus hijos, densas tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. En ese tiempo terrible, los justos han de vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y ha pisoteado su santa ley. Los impíos han dejado concluir el tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, los habitantes de este planeta quedan a merced de Satanás, el cual va a sumir entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se van a desencadenar. El mundo entero será envuelto entonces en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre la ciudad de Jerusalén. Un solo ángel de Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios y llenó una nación entera de duelo, sufrimiento y dolor. Un solo ángel. Cuando David ofendió a Dios al censar el pueblo, un solo ángel causó la terrible mortandad con que fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por tantos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán ahora los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas, preparadas, que no esperan más que el permiso divino para sembrar desolación, destrucción, caos y muerte por todas partes en este planeta. ¿Y saben lo que va a suceder entonces? Los que honran la ley de Dios y guardan su santo sábado van a ser acusados de ser los causantes de todos esos males. Se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza, de las luchas sangrientas que se van a desatar en este planeta y que llenarán a la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación, el poder que Dios va a derramar sobre sus hijos para predicar este evangelio en el tiempo del fin, va a enfurecer a los malvados. Y su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido y aceptado el mensaje de los tres ángeles. Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor de lo que lo ha hecho en los siglos pasados. Lo que se llama en la Biblia el gran tiempo de angustia. El tema de mañana es el gran tiempo de angustia, cual no ha habido desde que hay nación sobre la tierra. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 1, describe con estas palabras solemnes ese tiempo de angustia. Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 15. Comienza el versículo 1 diciendo: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cuán extraño suena esto? La ira de Dios. Cuando estamos acostumbrados a hablar del amor de Dios. Y sin embargo, aquí dice que estos 7 ángeles tienen las 7 postreras plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y en el versículo 5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué se abrió en el cielo, hermanos? El templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo es todo el edificio. El templo se refiere al lugar santísimo donde está el arca del testimonio. ¿Se acuerdan que estudiamos esto cuando dimos el tema del santuario? Ok. Dice que se abrió el templo del tabernáculo en el cielo donde estaba el arca del testimonio. Se abre cuando Cristo sale y deja de interceder ya por los habitantes de esta tierra. Y dice que en ese momento, versículo 6, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando esto suceda, cuando Cristo salga del lugar santísimo y deje de interceder, el templo en el cielo se llena de humo y nadie, ningún ángel puede entrar en el templo, porque se llena con la gloria y el poder de Dios. Mientras las plagas están siendo derramadas, Dios se envuelve en una nube de humo. ¿Saben por qué, hermanos? Ningún ángel puede estar en su presencia mientras Dios ejecuta lo que la Biblia le llama la extraña obra de Dios. Cuando Dios derrame su ira, nadie puede estar en su presencia, porque Dios lo hace a solas y se esconde para llorar solo. Es tan grande el dolor que le causa tener que derramar su ira sobre aquellos que pudieron haber sido salvos y no quisieron, que el templo se llena de humo y nadie puede entrar hasta que termina esa obra extraña. La paciencia para con los impíos, la misericordia y el amor que Él les mostró, lo único que hizo fue darles más alas para seguir más en rebeldía con más pecado. Pero su castigo no será menos seguro ni terrible
por mucho que haya tardado en venir. Miren cómo describe la palabra de Dios ese momento cuando el templo se llena de humo, cuando Dios se queda solo, que nadie puede entrar. En Isaías, en el capítulo 28 y en el versículo 21, Isaías 28, 21, dice: porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cómo le llama cuando Dios se enoja y se levanta para castigar? Su obra extraña, su operación extraña. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar le resulta extraña. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino para que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dios no quiere que nadie muera. Él no quiere ni aun que el impío sea destruido. Por eso la obra de castigar es su obra extraña. En 1 de Timoteo 2:4 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4 así dice: y esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere la destrucción del impío. El Señor es compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en fidelidad. Pero miren cómo termina el versículo de Éxodo 34 que acabo de citar. Él es bueno y misericordioso, Él no quiere destruir. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Oh, Dios está dispuesto a perdonar la iniquidad, a borrar la rebelión, a quitar el pecado mientras Él está en el santuario intercediendo por nosotros, presentando su sangre en nuestro favor. Dios no quiere que nadie perezca, pero Él no tendrá por inocente al malvado, al que ha resistido su llamado a la misericordia, al que ha endurecido su corazón, al escuchar el mismo mensaje que trajo a otros de rodillas a pedir perdón al Señor. Ese mismo mensaje ha endurecido el corazón de aquel que no ha querido aceptar el llamado de Dios. Y por eso Dios se apresta para hacer su obra extraña. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa
ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor de hacer justicia. Imagínense cuán severo será si a Dios le duele tener que hacer justicia, y si no quiere y le resulta extraño y foráneo a su naturaleza tener que castigar. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que haya llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios, beberá finalmente su ira sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, cuando haya pronunciado las palabras hecho es, se derramará la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y vamos a ver cómo se hará esto. Apocalipsis capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Quiere decir que los que tienen el sello de Dios no van a ser tocados por las plagas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto? ¿Se acuerdan que las plagas que cayeron entre los egipcios son muy parecidas a las que van a caer sobre la tierra en el tiempo del fin? Plagas de tinieblas, plagas de granizo, el mar en sangre. Las vamos a leer en un momento. Úlceras terribles sobre los hombres y los animales. Pero mientras que los egipcios, que estaban en rebeldía contra Dios y habían endurecido su corazón, estaban sufriendo las plagas, en el pueblo de Dios no les sobrevino mal alguno, ni plaga tocó su morada. Mientras había tinieblas en Egipto, en la tierra de Gosén había luz. Cuando el ángel de la muerte pasó esa noche en la última plaga, la muerte de los primogénitos, en toda casa donde estaba la señal, en el dintel de la puerta, ¿se acuerdan que tenían que matar un corderito y tenían que tomar de la sangre con un hisopo y tenían que mojar el dintel de la puerta? Y cuando pasaba el ángel de la muerte, donde encontraba señal, no entraba en esa casa. La señal de la sangre era la protección contra la destrucción. Así el sello de Dios, la señal de Dios, será la protección contra las plagas. El versículo es muy claro. La plaga cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Para ser más claros todavía, busquen en Ezequiel en el capítulo 9. No pierdan Apocalipsis 16 porque ahora regresamos. Ezequiel capítulo 9. Allí se habla de ese ángel que es el que coloca el sello de Dios sobre la frente de los siervos de Dios. En el versículo 4 dice así: y le dijo Jehová a ese ángel que tiene el sello del Dios vivo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa
de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios, Babilonia son los que adoran a la bestia y a su imagen. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Quiénes son los primeros en recibir los castigos de Dios? Volvemos a lo que hablábamos antes. El que tiene más conocimiento recibe más castigo, porque conoce, porque sabe. ¿Por dónde se comienza el castigo? Por la casa de Dios. Los primeros en ser castigados serán los que conocieron y rechazaron. Así que el que tiene señal no es tocado. Volvamos a Apocalipsis 16. El primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Estas plagas son, como dijimos, análogas a las que cayeron sobre los egipcios. En Éxodo capítulo 9, mantengan Apocalipsis porque las vamos a ir comparando. Éxodo capítulo 9 y versículo 10 dice: y Moisés y Aarón tomaron ceniza del horno, se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del comezón, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Les salió un sarpullido que después se transformó en úlceras. Ahora, eso fue terrible, pero esta es peor, porque lo que dice aquí es que los hombres que tenían la marca de la bestia les salió úlceras malignas. En otra versión dice tumores cancerosos por todo el cuerpo. Una úlcera es un tumor abierto, una herida abierta. Pero dice que es maligno y pestilente. O sea, larga olor feo. Imagínense cuando el sarpullido, la picazón, la comezón sea tan grande que se quieran rascar y las heridas se abran y supuren y lo que largue sea un pus maloliente. Es algo terrible. Las personas que han sufrido de cáncer dicen que el dolor es insoportable. Ya no hay ni morfina que pueda soportar o aguantar el dolor. A la persona que tiene cáncer se le va dando droga en las etapas más avanzadas de esa enfermedad y cada vez se le tiene que subir más la droga hasta que llega el momento que ni la morfina pura puede soportar el dolor terrible. Dice en el versículo 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores de sus úlceras.
En el versículo 11. Ahí mismo, el 16:11, sí. Ah, ustedes están en Éxodo. Bueno, yo les dije que vuelvan a Apocalipsis, porque cuando dije la que va a caer en la tierra es peor que la de Egipto, pues ya yo volví a Apocalipsis. Así que síganme. El versículo 11 de Apocalipsis 16 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus malas obras. Así que las úlceras, los tumores cancerosos, van a ser de un dolor terrible. Dice el versículo 10, que se mordían de dolor la lengua. Es tan grande el dolor que no lo soportan y se muerden la lengua del dolor. Y esa es la primera plaga. Son 7. Oh, mis hermanos, yo no quiero estar entre aquellos que tengan que soportar la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Dios no quiere que esto tenga que ser así. Nadie tiene por qué soportar estas plagas habiendo tenido la oportunidad de arrepentirse y aceptar el ofrecimiento de Dios de salvación. La segunda plaga fue derramada sobre el mar. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Comparen esto con Éxodo capítulo 7 y versículo 17. No pierdan Apocalipsis porque volvemos. Éxodo capítulo 7 y versículo 17 en adelante. 7:17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El río se convirtió en sangre, y tendrán asco de beber el agua del río porque va a heder. Yo no sé si ustedes alguna vez han olido el olor a sangre humana, pero no es nada placentero. En Apocalipsis capítulo 16 dice que se convirtió en sangre como de muerto. Esto no es solamente sangre fresca, sino sangre coagulada en estado de descomposición, porque es sangre como de muerto. Es muy diferente a sangre fresca. De por sí la sangre tiene un olor peculiar, pero cuando entra en estado de descomposición, el olor de un muerto que está de segundo día o tercer día, quizás a algunos de ustedes ya se les ha olvidado, porque aquí en Estados Unidos los preparan muy bonitos a los muertos. Los embalsaman y los tienen con mucha droga para que no hieran. Pero si te acuerdas de los países donde venimos, te acordarás muy bien que al segundo día no resulta muy placentero estar en el lugar del velorio con un muerto.
Yo tengo de niño grabado en la mente el olor de uno de esos lugares de velorio. Y eso que era el primer día. Y recuerdo de niño, quizás tenía unos 9, 10 años, murió un hermano de la iglesia que nosotros apreciábamos mucho. Sus hijos eran misioneros y uno de sus hijos estaba fuera del país. Y tuvieron que esperar a que él viajase, desde el exterior. Y allá no preparan los cadáveres como aquí. Y nunca se me borra de la mente. El hijo demoró 3 días en venir. Todas las noches llenaban el cajón de hielo para mantenerlo un poco más. El hijo venía en camino. Cuando finalmente llegó, se cerró el cajón, no se podía ni estar dentro del cuarto. Y lo más triste, era una familia pobre. El cajón no era de los mejores. Y cuando fueron a levantar el cajón, de haberle puesto tanta agua, tanto hielo que se había derretido, se había ablandado y al levantarlo se desfondó. Y como niño a mí nunca se me borra esa escena de ver el cadáver tirado en el suelo y el olor tan horrendo que salía de allí. Dice que la segunda plaga, de por sí el olor ya está impregnado en aquellos que tienen las úlceras y los tumores malignos, y ahora el mar se coagula como sangre podrida y los ríos y las fuentes de las aguas. Pero la desesperación de la sed de la gente es tan grande que no pueden soportar. Aguantan, les da asco tomar el agua, pero al no poder soportar tienen que tomarla. Dice en el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Van a tener que beber la sangre porque no hay otra cosa para beber. Ahora, aquí hay un detalle que no debemos pasarlo por alto. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos, tú les das a beber sangre, pues la merecen. El tema de mañana, la paciencia de los santos, va a mostrar algunas revelaciones muy tremendas de lo que será el tiempo de angustia. Porque se dará un decreto de muerte para todo aquel que no tenga la marca de la bestia. Y aunque resulte muy triste tenerlo que decir, en el tiempo del fin, según vamos a estudiar mañana, va a haber muchos mártires que van a ser muertos por la bestia. ¿Recuerdan que la mujer estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires? La gran ramera. Mañana vamos a estudiar lo que va a suceder
¿Y hasta dónde el Señor va a probar su paciencia? El gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Los profetas de antaño describen el estado de la tierra, cómo va a quedar en ese tiempo. En Joel 1:10, Joel está en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, capítulo 1. Dice en el versículo 10 en adelante. Joel, capítulo 1, versículo 10, 11, 12. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies en el campo. La vid está seca, se secó la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y en el versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no había pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Versículo 20, el 19 y 20. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. El calor es tan grande, ustedes saben, aquí en California, cuando hay esos calores terribles, se encienden incendios por el mismo calor. Al sol le fue dado calentar 7 veces lo que ahora calienta. El calor va a ser tan intenso, tan grande, que se va a prender fuego. Los bosques, los árboles que ya estarán resecos por la falta de agua, la falta de calor, o sea, la falta de rocío, porque todo se secará. Los árboles completamente secos ahora se prenden fuego y se queman. Será terrible. Pero no solamente los árboles son afectados, no solamente el campo. Noten que primero no tienen agua, ahora lo tienen alimento, porque el alimento dice que todo se echó a perder, se secó, no dio la tierra su fruto. Se quema todo en el campo. Ahora debo decirles que estas plagas no van a ser universales. Pues de lo contrario, todos los habitantes de la tierra morirían. Sin embargo, aunque no van a ser universales, en el sentido de que no van a afectar por igual todas las partes de la tierra, vendrán olas de inmenso calor que irán afectando distintos lugares de la tierra. Tengo conmigo aquí el reporte que dan los científicos sobre la capa de ozono. Ahora, con esto no estoy diciendo que esta va a ser la plaga, pero solamente
nos muestra lo que puede suceder cuando el hombre destruye el ambiente en el cual vive. Aquí trae un reporte terrible, unas fotos tomadas desde el satélite de lo que es la destrucción de la capa de ozono y los huecos, los orificios que hay en la capa de ozono encima de la Antártica. Esto ha traído como resultado terrible calor, olas de calor. Ustedes han escuchado en las noticias en los últimos meses, miles de personas murieron de calor en el Asia, en Turquía y en otros lugares, Pakistán. Terrible. El calor está afectando y el calor, nos dicen los científicos, también está derritiendo los polos, las masas polares de la Antártica y el Polo Norte. Eso va a hacer que el mar suba de volumen, de capacidad, y el nivel del mar afecte las playas. Están prediciendo que tan solo, bueno, ustedes saben, allá en la zona este de los Estados Unidos, las casas que están sobre el mar, que son las más caras, igual que aquí, ahora están perdiendo totalmente su valor porque ya el informe es definitivo. En tan solo 7, 8 años más, el nivel del mar, por el calor que está viniendo, va a levantar el nivel del mar y va a tragar toda la zona contra el mar, que es baja. Solamente donde hay acantilados muy altos se van a salvar las casas. Todas las demás van a ser tragadas por el mar. Eso nos muestra lo que puede hacer el poder de la naturaleza. Pero estas plagas vendrán de parte de Dios y afectarán de forma más terrible todavía. Ahora yo no sé si Dios va a usar eso mismo para mandar el calor, si finalmente la capa de ozono va a ser destruida. No sé cómo Dios lo va a hacer, solamente sé que la palabra de Dios declara que serán los peores castigos que han venido sobre la raza humana. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con la misericordia divina. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día las multitudes enteras invocarán la presencia de la misericordia divina que antes despreciaban. Dice el profeta Amós en el capítulo 8, vendrán días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, andarán desesperados buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Terrible será la condición del mundo en esos días. Pero hermanos, aunque el mundo entero será sacudido y estas plagas afectarán la vida humana sobre este planeta, el pueblo de Dios, aunque no estará libre de padecimientos, porque serán perseguidos, porque los malos les echarán la culpa de los juicios de Dios. Y mañana vamos a estudiar un poquito más eso. Van a decir que porque los que guardan la ley de Dios y el santo sábado se niegan a aceptar el domingo como ley universal, van a decir que Dios está enojado porque esos rebeldes no guardan el domingo, el día del Señor, y lo están desecrando. Y la culpa se le van a echar a los que guarden el sábado. Eso lo vamos a ver mañana en el estudio de la paciencia de los santos. Aunque el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos porque serán perseguidos, sin embargo serán protegidos por la mano de Dios. Vamos a leer el Salmo 91.
que es el salmo del tiempo de angustia, el Salmo 91. Este ha sido el salmo al cual han acudido los hijos de Dios que han estado bajo la persecución y abatidos por Satanás a lo largo de los siglos, pero es sobre todo el salmo del tiempo de angustia. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Allí está la promesa del Señor. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Volviendo al libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Dice en el versículo 11, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo ni de día ni de noche. Las plagas serán tan terribles que no podrán dormir de noche, no podrán reposar de día. De día anhelarán que venga la noche y de noche querrán ver la luz del día. El dolor de las úlceras, la falta de agua, el hambre por la falta de alimento, el calor, todo esto afectará, y las plagas se van sumando la una a la otra. No es que va una y luego comienza la otra al terminar la primera, no. Si ustedes se fijan, en Apocalipsis 16, todavía en la quinta plaga están sufriendo los efectos de la primera plaga. Miren el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Todavía en la quinta plaga, que son tinieblas en el trono de la bestia, están sufriendo los efectos de la primera plaga, las úlceras. Así que las plagas son cumulativas. Viene una y luego la segunda comienza, pero continúa la primera. La tercera se añade, pero continúa la primera y la segunda. La cuarta, el calor, sigue en forma terrible, pero al mismo tiempo tienen todavía el efecto de las úlceras, la sed, el mar putrefacto, el calor que hace que todavía el mar se ponga peor, se pudra más, y las fuentes de las aguas. Seguido a esto, lo que viene es tinieblas. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Mañana vamos a descubrir
que bajo la quinta plaga los hombres enfurecidos, los impíos, se levantan contra los justos para darles muerte. El decreto de muerte que señalaba un día a medianoche para destruir al pueblo de Dios, llega el día bajo la quinta plaga. Y ese es el día en que se proponen destruir a los que guardan los mandamientos de Dios. Densas tinieblas envuelven la ciudad del Vaticano. La plaga quinta, tinieblas sobre el trono de la bestia. Unas tinieblas misteriosas que no tienen explicación, como una mortaja negra, cubren la ciudad de Roma. Y poco a poco las noticias van cundiendo por todas partes del planeta, porque los medios de comunicación están anunciando las terribles calamidades de uno y otro lugar. No dan abasto los noticieros para contar las terribles cosas que están sucediendo. Y declaran que todo eso lo tienen la culpa los que persisten en su rebeldía contra la ley universal de respetar el domingo. Y saben ustedes, las noticias comienzan a anunciar que las tinieblas se están extendiendo. Y ahora ya no solamente cubren la ciudad del Vaticano, sino que ahora cubren la ciudad de Roma. Y las tinieblas se van extendiendo y comienzan a extenderse por Italia, por Europa. Porque dice allí el versículo: derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Y dónde reina la bestia? ¿Dónde reina la bestia? Bueno, en el capítulo 13 y en el versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Reina sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que las tinieblas van a cubrir finalmente toda la tierra. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre los que guardan los mandamientos de Dios, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre toda la tierra. Ahora imagínense el efecto de esto. La cuarta plaga es un calor horrendo, que la gente se quema. Tendrán que protegerse de los rayos del sol, porque les quemará la piel como que fuera aceite hirviendo. Y se quemarán los hombres. En la quinta plaga, el otro extremo. Las tinieblas cubren toda la tierra y comienza a enfriarse la tierra. Ustedes saben que en la noche, cuando el sol no da, la tierra se enfría, baja la temperatura. Pero cuando eso vaya pasando 1, 2, 3, 4 y más días, el calor de la cuarta plaga va a dar lugar ahora a un frío intenso. Un frío tan grande y tan terrible, porque cuando el sol no calienta la tierra, ésta se va a enfriar. Va a venir un frío horrendo sobre todo el planeta, tan terrible como en los polos. Y esto va a afectar en forma especial a aquellos que estén quemándose por las quemaduras del sol. Ahora, el frío. No podrán ni cubrirse porque están llenos de úlceras,
No podrán ni ponerse ropa encima porque están quemados. Al colocarse la ropa encima, tratándose de cubrir del frío, se les pegará sobre la piel quemada y les arrancará los pedazos de la carne y de la piel. Pero el frío será tan tremendo que si no se cubren, se mueren de frío. Entonces tendrán que cubrirse poniendo la ropa sobre sus llagas, sobre sus heridas abiertas y sobre sus llagas de la quemazón de la cuarta plaga. No hay palabra humana, no hay idioma que pueda explicar lo que son estas cosas. Cuando uno lee la palabra de Dios debe darse cuenta que son asuntos muy serios. La sexta plaga es el engaño final de Satanás. Lo estudiamos ayer por la mañana, los espíritus inmundos que ahora salen tratando de reunir a todas las naciones en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Van por todo el mundo, dice, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces Cristo dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La sexta plaga es el derramamiento de sangre más terrible de todas las guerras que han afectado este planeta. Esta será la peor. Correrá la sangre como río. Los hombres se matarán los unos a los otros, porque Armagedón quiere decir el monte del degolladero. Y mañana por la noche vamos a explicar cómo va a ser eso, porque las armas que se iban a usar para destruir al pueblo de Dios se van a volver unos contra otros, y vamos a estudiar en la palabra de Dios qué es lo que va a suceder bajo el Armagedón. Mañana es el tema de la paciencia de los santos, culminando con el Armagedón y la liberación del pueblo de Dios. Y ahora, la séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad donde está el trono de la bestia, Roma, se va a partir en 3. La península italiana se va a rasgar en 3, siendo el epicentro de ese terremoto la ciudad de Roma. Y todas las ciudades de las naciones cayeron. Todas las ciudades serán sacudidas por este terremoto. Oh, yo no quiero estar en ese día en la ciudad de Los Ángeles. Cuando esta ciudad sea destruida por la ira de Dios, ¿dónde van a estar los hijos de Dios entonces? Mañana lo vamos a saber. Mañana lo vamos a saber. ¿Y cómo Dios los va a proteger? La paciencia de los santos. Un gran terremoto, como nunca ha habido desde que existen los hombres sobre este planeta. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El terremoto es tan grande que las montañas se hunden. Las islas desaparecen. Oh, yo no quiero estar en Puerto Rico cuando esto pase.
Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Saben cuánto es un talento? Si ustedes se fijan en la parte de atrás, a donde está la tabla de pesos, en la última página de la Biblia, medidas del Nuevo Testamento, medidas de pesos. Un talento son como 34 kilogramos. Fíjense donde dice pesos y monedas, gera, ciclo, libra de plata, talento. 34 kilogramos. Cada pedazo de hielo que cae pesa más de 30 kilos. No así, hermano. Para pesar 30 kilos, pues tiene que ser así. El granizo que cae sobre los hombres, enorme, como del peso de un talento cada pedazo de hielo. Esto es como resultado de la quinta plaga que enfría todo el planeta. Y recuerden que las plagas son cumulativas. Durante la sexta plaga, como vamos a ver mañana, la tierra está cubierta en tinieblas cuando van buscando para destruir al pueblo de Dios, y Dios los liberta a medianoche. Eso es para mañana. Pero ese frío que ha enfriado la tierra ahora se desencadena en una tormenta terrible. Por eso dice que hubo relámpagos y truenos y un terremoto terrible. Y en medio de todo ese pavor y destrucción, el cielo se viene abajo en hielo, en pedazos de hielo gigantescos, que no solamente destruyen a los seres humanos y a las bestias, sino que también destruyen lo que no fue destruido por el terremoto y lo deja nivelado. El terremoto, tan grande como jamás hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo de la tempestad que se acerca. El mar es azotado con furor de huracán. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. La tierra se alborota y se sacude, se hincha como las olas del mar. La superficie se rasga. Sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas deshabitadas, islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y Gomorra por su corrupción. San Francisco, Boston, Nueva York, Los Ángeles, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, granizo como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Y es durante la séptima plaga donde sucede la liberación del pueblo de Dios. Y aquí tenemos que terminar esta noche. De aquí lo vamos a retomar mañana.